de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Pulso económico que arrancamos, como es tradicional, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy noticias positivas, el IBEX en verde sube 0,38 hasta 10.077,7 puntos el índice general. Entre los que avanzan hoy, el Santander, que presentaba resultados, luego hablaremos de ellos, 2,08 arriba, Celnex 1,97 arriba y Acciona Energía 1,86 arriba. Los que hoy cierran en el lado rojo, donde preponderan las pérdidas. Laboratorios Grifols, que vuelve al mal camino después de unas sesiones en las que saltito a saltito parecía que mejoraba. Hoy Grifols se deja en la sesión 2,92, Acerinox 1,41 y en tercer lugar IAG, la tercera en caídas hoy, 1,17 abajo. Bien, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los asuntos que van a ser centrales, mollares en la tertulia que mantenemos para ustedes cada tarde con los mejores para que no se les olvide a ustedes o se les pierda algún detalle. Bueno, y en nuestra tertulia tenemos que hablar de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque hoy, primera reunión de la Reserva Federal, vamos a querer saber cómo lo ven nuestros especialistas, pero parece que lo que va a pasar en esa reunión, se va a saber inmediatamente, es que no va a pasar nada. Algo parecido a lo que ocurriera en el Banco Central Europeo. Hoy, por cierto, Luis de Guindos decía o negaba que el Banco Central Europeo se esté arriesgando a bajar los tipos demasiado tarde. Yo no lo tengo tan claro como el señor de Guindos. Y hay que hablar del Santander, porque ha batido récords. Ha obtenido 11.076 millones de euros en 2023 y cumple todos sus objetivos. Prevén una rentabilidad del 16% para este año, para el 2024. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Santiago Sánchez, economista, profesor universitario de materias económicas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Y don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, jurista, especialista en el sector inmobiliario, secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Venga, vamos a ello. ¿Cómo han visto hoy la sesión? Parece que mantenemos los 10.000, que el Santander ha ayudado mucho. No sé qué hubiera pasado si el Santander hubiera presentado los resultados mañana, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo creo que son los dos factores, ¿no? Ayer fue el BBVA, la presentación de resultados del BBVA, la que impulsó los resultados, y hoy ha sido el Banco de Santander. La verdad es que los resultados de ambas entidades son espectaculares, ¿no? Sí, sin embargo, a mí me sorprende que la reacción de los inversores fuera más positiva con el BBVA, más del doble o cerca del doble, que con el Santander hoy, ¿no? Sí, yo tampoco lo entiendo muy bien, porque claro, hay que tener en cuenta que es que el resultado del Santander, que ha superado por primera vez los 10.000 millones de euros de beneficio, supera con mucho los 8.100 números redondos que obtuvo BBVA, ¿no? Por tanto, y yo creo además que la exposición que puede tener BBVA, no quiero decir nada negativo, a ciertos territorios donde tiene sus negocios, es más expuesto que el de Santander. BBVA tiene mucha exposición a México, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene una cuota muy grande en México, mientras que el Santander me parece que lo tiene muy repartido entre sus territorios, ¿no? Entonces, a mí también me ha sorprendido, pero bueno. Santiago, ¿cómo has visto la sesión? Pues una jornada desigual en los mercados. Aunque compartiendo una preocupación casi global, que es, bueno, ¿qué va a ocurrir con las políticas monetarias que van a hacer los bancos centrales, ¿no? Es como condicionante general. Sí que es cierto que Estados Unidos pues, se encuentra en un momento dulce, ha cerrado un fantástico mes de enero. Yo creo que incluso a algunos inversores puede producir un poco vértigo, ¿no? de los niveles que tenemos, impulsados por las tecnológicas, pendientes de Jerome Powell y ya no solo de lo que dice, sino del cómo lo dice. Y aquí en España, pues efectivamente, muy marcados por los resultados, especialmente por el sector financiero, con buenos resultados de BBVA, de Bankinter también, del Banco Santander, y también a expensas de cómo evoluciona la situación de la inflación dentro de Europa y con China
por otro lado, pues mostrando esa pequeña bloqueo que tiene, sobre todo en la industria manufacturera, en el inmobiliario, que está complicando. Y se ha visto con el dato de los gestores de compras que está pues, con debilidad evidente. Entonces, pues bueno, por eso decía que disparidad en la situación en los mercados dependiendo de hacia dónde miremos. Ahondemos en los tipos. ¿Qué esperan de la reunión de la FED, la primera del año? ¿Y qué les parece esto dicho por Luis de Guindos? Dice que no hay ningún riesgo de que lleguemos tarde a empezar esa desescalada de tipos de interés. Bueno, yo creo que la FED hoy va a mantener tipos. Yo creo que lo vamos a ver como en una hora, me parece que es cuando se conoce, a las 8. Yo creo que va a mantener tipos sin ninguna duda. Pero sí que es verdad que el mercado de futuros de tipos de interés del dólar americano prevén ya una primera reducción en el mes de marzo, una primera bajada de tipos de interés en el mes de marzo de 1/4 de punto, pero no solo en marzo, sino 3 o 4 bajadas sucesivas, hasta 5, prevén los mercados de futuros que llevarían el tipo de interés del dólar americano, de la Reserva Federal, entre el 3,75 y el 4,25 a final de año. A mí me parece demasiado, porque significaría una bajada de 125 puntos básicos, ¿no? Pero eso es lo que dicen los futuros, ¿no? Ya lo vivimos pues, prácticamente en el final de año, en los primeros días del mes de enero, lo complicado que es gestionar las expectativas del mercado, sobre todo ante posibles bajadas de tipo de interés. Por eso decía que ya no solo se va a escrutar el tono de lo que dice Jerome Powell, sino pues, muy detenidamente esas señales que pueden coger los mercados para saber hacia dónde nos movemos y, sobre todo, cuándo se producirán las bajadas de tipo y con qué intensidad. Evidentemente, me parece prematuro por la resistencia y la resiliencia que está mostrando la economía norteamericana, el mercado laboral, los salarios por cómo se están comportando en Estados Unidos, prematuro lanzarnos pues, a esa ansia que tenían algunos analistas de ver ya bajadas de tipos en el mes de marzo. Yo creo que podremos, si todo evoluciona favorablemente, si los riesgos geopolíticos que en Estados Unidos les afectan quizás menos, aunque tienen sus áreas complicadas, pero del día a día que vivimos, están menos afectados que quizás nosotros en Europa, pero desde luego eso es lo que va a marcar, es decir, hay riesgos todavía y fortalezas que pueden hacer que repunte la inflación y yo creo que la prudencia es lo que va a primar en el caso de la Reserva Federal. Tipos en Europa. Hombre, comentario un tanto soberbio el de Luis de Guindos, porque alguien va a dudar que se equivocaron retardando en exceso el inicio de los aumentos de tipos de interés. Eso no lo duda nadie, ¿no? Eso da derecho a poder dudar sobre si se llega tarde a la desescalada. Pues a de Guindos le parece como que eso es una tontería, ¿no? Bueno, a mí me ha recordado, yo que soy un amante del cine, aquella frase de La Comunidad del Anillo cuando Frodo Bolsón le dice a Gandalf que llegas tarde y Gandalf le responde: un mago nunca llega tarde ni temprano, llega justo cuando le interesa, cuando quiere. Pues esto me ha recordado las declaraciones de Luis de Guindos, es decir, que quiere llegar justo en el momento óptimo y eso es muy complicado de gestionar. No fueron capaces de detectar el proceso inflacionario en su momento y pero yo creo que... ahí venimos. Exactamente. Y esa experiencia yo creo que les está haciendo ser muy prudentes y seguir, ya lo han anunciado en varias ocasiones, muy en el corto plazo, el cómo se comportan los indicadores macroeconómicos, cómo se comporta la inflación, los indicadores de coyuntura y en función de eso poder tomar decisiones. Evidentemente tenemos un problema dispar de datos de inflación en España con respecto a otros países europeos. Y el comportamiento que hemos tenido de repunte en España posiblemente también lo veamos en algunos otros países centroeuropeos. Entonces, eso junto a, insisto, los riesgos geopolíticos que nos pueden inducir a presión inflacionaria por encarecimiento de los transportes, cuellos de botella en las cadenas de suministro, es decir, es complejo y la misma receta, prudencia ante todo. Bueno, yo creo que efectivamente he visto la situación de la evolución de los tipos de interés cuando subió el Banco Central, o sea, lo que se llama SPOS, ¿no? Ahora que ya lo hemos visto, sabemos y creo que todos coincidimos en que subieron los tipos demasiado tarde, tardaron mucho tiempo en subir y eso ha supuesto que subieran demasiado y demasiado rápido, ¿no? Ahora, la lectura, no sé si lo he entendido bien, Javier, pero la lectura que yo he hecho de lo que dice Luis de Guindos es que no le preocupa a él o al Banco Central Europeo llegar a la bajada de tipos también demasiado tarde, como diciendo, más vale esperar, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que no pueden esperar tanto como hicieron para la subida, porque es que la economía europea ya estamos viendo que está cercana prácticamente al estancamiento, ¿no? Entonces, yo lo que leo en las declaraciones de Guindos es: nos da igual si llegamos demasiado tarde.
pues es posible. La interpretación ha sido esa, ¿no? No nos importa llegar un poco tarde, ¿no? Bueno, pues, pero es malo, ¿no? Ahí tiene el crecimiento de Europa entera boqueando, o sea, usted mismo. En fin, bueno, vamos con la inflación, a requerimiento suyo. Hoy datos en Francia y en Alemania. En Francia la inflación se sitúa en el 3,1% en enero, 6 décimas menos que en diciembre. Eso es un bajonazo. Se detecta moderación de los precios energéticos, de los alimentos y también de los productos manufacturados. En Alemania la inflación 2,9%, no la veían tan baja desde junio del año 2021, imagínate. Buenos datos en las dos grandes economías europeas. Son dos buenos datos que acompañan pues, ese proceso de desaceleración económica que evidentemente está llevando a las economías del centro de Europa, si no una situación de recesión, sí de un aterrizaje económico importante, y eso evidentemente se traslada también a la presión que ejerce la demanda sobre los precios y sobre la inflación. El dato en el caso francés pues es un muy buen dato, con una bajada sustancial, muy importante en la componente energética, que pasa de tasas interanuales del 5% superiores al 5 al 1,8, y es una reducción muy drástica. Sin embargo, el sector servicios... En Francia no han levantado las medidas protectoras de reducción del IVA de la electricidad o el gas, ¿eh? Correcto, correcto. Y el sector servicios, sin embargo, ha repuntado con respecto al mes anterior. Y el sector servicios es el principal componente por peso en la determinación del IPC francés, con lo cual hay que seguir vigilándolo, y los alimentos se han comportado bien, efectivamente. Los alimentos frescos siguen en Francia por encima del 8%, es decir, que la componente general, y en Alemania pasa algo parecido, es positiva. Desde luego hay un proceso de reconducción de la inflación a nivel europeo, pero sigue habiendo síntomas que nos deben de hacer mantener esa prudencia y esa vigilancia sobre el comportamiento de los precios, porque hay variables que todavía no se escapan, especialmente cuando desglosas los datos de inflación y desciendes a las ramas que influyen sobre ella. Conocidos los datos, yo espero que nuestro nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no haga como su predecesora, Calviño, que diga: somos los que mejores controlamos la inflación en Europa, la más baja. Bueno, pues ya no son las más bajas, ya no somos el más bajo, ¿eh? Alemania nos ha superado, ya está en el 2,9, como habéis dicho, y España sigue en el 3,1 y una subyacente del 3,8, ¿no? Yo creo que España, no sé si tenía que haber retirado los estímulos y, digamos, la protección por el impacto de la inflación, el IVA, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que España tiene que replantearse muy seriamente es el control del gasto público. No podemos esperar que la inflación baje, porque claro, es que hemos visto que el crecimiento que se ha atribuido al cuarto trimestre de 2023, por tanto, el que ha influido, es consecuencia de la demanda interna, el consumo interno. El gasto público. Pues, claro. Que no es el familiar, claro. Es el consumo... Pues eso ya sabemos que es un estímulo para que la inflación crezca. Ahí estamos. Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Hoy Banco Santander, por derecho propio, cerraba la sesión 2,08 arriba y presentaba resultados. Unos resultados excelentes, 11.076 millones de beneficio, que está muy bien. Baten todos los objetivos previstos en las diferentes subescalas que tiene un gran banco como es el Santander, y prevén rentabilidades del 16% este año. Vamos a escuchar a su presidenta, Ana Botín. It has been a record year for Santander. We have delivered 11 billion in net profit. So record profits, and as I always say, delivered the right way. We have achieved all the targets that we set out for the year. What makes Santander unique is our global scale together with our in-market scale. No other large bank in the world has what we have, which is very large presence in large markets where we're top 3 players. As you combine now in this new phase of value creation with a global scale. So we're very confident we're going to continue to deliver in 2024. Bueno, mejor que don Emilio, que en paz descanse, pero tampoco es para echar cohetes, ¿eh? Bueno, ¿cómo habéis visto el Santander? Bueno, si yo fuera el responsable de comunicación del Banco Santander, hubiera titulado objetivo cumplido. Es decir, el volver a generar unos beneficios récord con un crecimiento superior al 15%, yo creo que es un gran dato en sintonía con el comportamiento de... La gente se tiene que dar cuenta de que cuando eres muy grande es muy difícil crecer tanto, ¿verdad? Claro, además, bueno, cuando uno analiza el cómo ha llegado a ese crecimiento de los beneficios, pues te das cuenta que ha sido capaz de mejorar sus márgenes
casi un 12%, es decir, muy bien. Ha hecho una buena gestión del control de costes, que solo le han repuntado un 6%, mantiene una ratio de morosidad muy buena, del 3,14, es decir, una situación que demuestra una gestión eficiente en la compañía y luego una generación de beneficios muy diversificada, con un buen comportamiento en Europa. Y al final, pues esas grandes magnitudes que medimos los analistas, eficiencia, rentabilidad, ingresos, márgenes, pues se han comportado muy bien. Es decir, que la eficiencia esté en el 44,1 y con perspectivas para el año que viene también de tener un buen comportamiento, pues es un buen síntoma, con el 12,3 de ratio de capital. Es decir, todos los agregados del banco son buenos. ¿Hacia dónde vamos? Pues posiblemente un 2024 donde esos márgenes pues no van a ser tan holgados como ha tenido en este pasado año 2023, y yo creo que ya lo ha anunciado ella. Es decir, pues tendremos que hacer un esfuerzo en crecer en volumen crediticio, que le ha bajado este año un 1%, y crecer en clientes pues para poder sostener esos niveles de beneficio de la compañía. En mi opinión, yo creo que lo que le falta a toda esta buena gestión que ha demostrado en 2023, pues que termine trasladándose, como hemos comentado antes, en la cotización del valor, es decir, que termine trasladándose en cómo valoran los mercados el precio de la compañía. Bueno, como ya he visto, he leído también que a raíz de las declaraciones y de los resultados, la presentación de resultados de Banco Santander, han salido pues los de siempre, ¿no?, a descalificar las declaraciones y a descalificar al banco. Yo creo que tenemos que congratularnos todos del magnífico resultado. Que un banco español efectivamente tenga uno de los mejores, global, de los mejores ratios de eficiencia del mundo, o al menos de Europa, que tenga un resultado récord, ¿no?, de 11.076 millones, creo que es para celebrarlo. Y además tiene, digamos, eso que llaman el fully loaded, es decir, el ratio de capital, pues los mejores, los bancos españoles, tanto Banco Santander como BBVA, lo tienen, ¿no? Claro, ¿cuál es la pega que habría que ponerle? Yo creo que el Banco Santander, que ha tenido un excelente margen de intermediación, lo que se llama margen de intereses, creo que 43.000 millones aproximadamente, con un incremento del 12% sobre el año anterior, debería de plantearse retribuir a los depositantes, es decir, pagar por los depósitos que tiene, ¿verdad? Yo creo que es lo que nos está faltando a todos, ¿no? No va a deteriorar significativamente su margen de resultados porque nos pague por los depósitos, no sé, el 0,50, no quiero pedir más, ¿no?, o el 0,20, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que eso sí que hay que pedírselo, y hay que recordárselo también al Banco de Santander y a toda la banca española en general. Tiene que pensar en retribuir al depositante. A BBVA como a CaixaBank, que además hacen campañas para captar nóminas, etcétera. Hagan ustedes una campaña para retribuir los depósitos, que es lo justo y procedente. Si no, pues lo que nos sorprende a los que estamos así asomados a los mercados es que no haya 10 veces más españoles que acuden al Banco de España a comprar letras y bonos del Tesoro. Bueno, hablemos de ACS porque ¿qué cabe esperar de ACS después de lo del otro día? El Tribunal Supremo le da un cachete a Abertis porque tenían aspiraciones de conseguir 4.300 millones por compensaciones en la AP7, les dicen que no, y el batacazo de ACS fue bastante considerable, bajó un 10%. ¿Qué cabe esperar ahora del valor de ACS como acción en bolsa? Bueno, lo primero, si me lo permites, es decir que lo que no se puede admitir es que un conflicto que data de 2006 se resuelva en 2024. 16 años o lo que fuera, o 18 años esperando, esto no es de recibo. Por tanto, si no ha lastrado ya las cuentas de resultados de ACS o de Abertis, pues ya no lo va a hacer. Yo he leído que efectivamente declara en declaraciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es un hecho relevante, que considera inmaterial el efecto que va a tener sobre sus cuentas. Inmaterial es que creo que como tenía un gran importe provisionado, pues dice que va a tener un impacto, creo que ha declarado eso exactamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un impacto sobre sus resultados de 14,5 millones de euros. En una compañía de este tamaño, eso no solo es inmaterial, es insignificante. Sí, pero a los inversores no les ha gustado, no les ha gustado en absoluto. Claro. Pues compartiendo el diagnóstico, por añadir algo más, es que a lo mejor los inversores pues también gestionaron mal las expectativas. Yo creo que a lo mejor pensaban pues que había posibilidades de que pudieran tener un ingreso extraordinario por esa reclamación que se ve frustrada por la resolución del Tribunal Supremo y es lo que puede condicionar un poco el comportamiento de la acción, pero la acción, efectivamente, el impacto que tiene esto sobre la cuenta de resultados consolidada de la compañía pues es bastante reducida y no tiene, en mi opinión, yo creo que el mercado pues ha sobrereaccionado claramente y lo que hay que ver como un problema, pues a lo mejor hay que
considerarlo una oportunidad para entrar en el valor, para posicionarte en una acción que te puede llevar o que puede tener un precio objetivo por encima de los 40 euros. Bueno, hablemos del Euribor, porque esto sí que lo tienen claro, han iniciado por solos la senda de la bajada de tipos. Hoy eso es lo que señala la evolución del Euribor. El Banco de España prevé que las hipotecas se abaraten muy pronto. Ya saben que esto depende de cuando tengas la negociación, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver que aquí sí que van derechos y al grano. El Euribor ha cerrado el mes de enero en el 3,609%, lo que supone que la tasa de referencia ha encadenado 3 meses consecutivos de descensos. Aunque las personas que revisen su hipoteca con el dato de este mes sufrirán de nuevo un alza en su cuota hipotecaria. A falta de confirmación por parte del Banco de España, la tasa mensual del indicador se ha situado en enero por debajo del 3,679% registrado en diciembre y de los máximos registrados durante el verano del 4,1%. Sin embargo, se mantiene 25 puntos básicos por encima del Euribor de enero de 2023, cuando se cerró el mes en el 3,337%. Esto implica que para una hipoteca modelo a tipo variable, el encarecimiento de la cuota sería de unos 24 euros al mes. Este cálculo asume un capital pendiente de pago de 150.000 euros y un plazo residual de 30 años, con un diferencial del 0,99% más del Euribor. Los encarecimientos para las hipotecas reales serían menores, ya que en este ejemplo se contabiliza todo el capital de la hipoteca con todo el plazo aún por cumplir. Con el sistema de amortización utilizado en España, los primeros años de cuota es cuando se pagan más intereses, por lo que las hipotecas más maduras afrontarían en su cuota alzas menores. Julián, una señal. Bueno, yo creo que es una buena señal que haya bajado respecto, unas décimas, 2 décimas, respecto de cómo cerró en diciembre del 2023 y está de momento ligeramente, muy ligeramente, por encima de lo que estuvo en enero y en febrero de 2023 y prácticamente equiparable a marzo de 2023, que fue el 3,64. Estamos hablando de 3 centésimas, esto es insignificante, lo cual efectivamente aventura que los hipotecados a cuota variable, a tipo variable, deben de pensar que una vez que sobrepasemos este primer trimestre, a partir del mes de marzo, en abril, ya efectivamente sus cuotas hipotecarias empiezan a tener un impacto, de momento muy pequeño, porque como ha dicho también la noticia, hasta mediados de año, junio, julio del 2023, no fue cuando se superó el 4%. Estamos a 4 décimas del 4%, luego el impacto, el ahorro que supondrá para los hipotecados será muy pequeño, pero bueno, algo es algo. Es un síntoma y sobre todo aventura que efectivamente anticipa que los siguientes meses seguirá bajando la cuota hipotecaria del Euribor. Hay que recordar que está 9 décimas por debajo del tipo de referencia del Banco Central. El Banco Central está al 4,5 y las hipotecas están al 3,6. Esto es algo que descuenta que efectivamente los bancos están llenos de liquidez y deseando conceder hipotecas. Pues efectivamente, vamos en una dinámica que apunta pues, que una vez que finalice el primer trimestre del año es cuando sucesivamente y según se vayan renovando o llegando el momento de la revisión de los préstamos hipotecarios, se producirá pues, una paulatina bajada de tipos que sea más pronunciada, en mi opinión, desde luego en la segunda parte del año. Uno, por el efecto comparación, evidentemente, de la evolución del Euribor directamente con el diferencial del año anterior, y 2, si hay una bajada de tipos en julio o en el mes de junio del BCE, pues evidentemente tendrá su movimiento similar en el Euribor, que descenderá. Es decir, yo no descarto que veamos tasas en el Euribor que estén por debajo del 3,5 en la última parte del año, incluso aproximándose al 3, es decir, veremos un abaratamiento, sobre todo que vendrá muy bien a las familias con las rentas más bajas y de rentas medias, vendrá muy bien. Bueno, sobre la bocina, pero hay que hablar del estilo de management de Juan Roche, presidente de Mercadona, que ha decidido repartir 600 millones por prima de objetivos entre su plantilla. ¿Cómo lo ven brevemente? A otra empresa que hay que aplaudir, Sí. tanto a Mercadona como a su presidente Juan Roche. Es un ejemplo a seguir. Absolutamente de acuerdo. Eso es compartir objetivos e incentivar al progreso de la compañía de la manera eficiente y no con imposiciones, como muchas veces vemos por parte del Gobierno. Ejemplar. Supongo que además cuando el reparto de esa prima lo tiene que hacer un empresario, no me caben dudas que se la llevará el que la merezca, ¿eh?
y no será un reparto, socialicemos el importe de la prima. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones todavía más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? A ustedes les agradezco infinito que estén pendientes de Pulso Económico y les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política, que hoy baja menuda como ayer. En fin, hasta pronto.